mente, cuerpo y mente, cuerpo y mente. Esta lucha es la más valiente, nunca lleva los dientes. Creo que es un buen comentario. Es buen comentario. Buenas. Ay, van a salir esas conversaciones al aire. Y sí. ¿Cómo anda? ¿Por qué esto es en vivo? Oh, vivo. Bueno, aquí estamos en nuestro último programa de Sanguchito Docente de este año, de esta primera temporada. ¿Qué recuerdos, de allá por mayo que arrancamos? ¿Cómo están? Acá a mi lado tengo a Florencia Olivares Cardigonde. ¿Cómo estás? Asustadísima y ya extrañando. No terminé, yo ya estoy extrañando. Vos ya siempre cargada de sentimientos negativos futuros. Siempre, como debe ser. Nicolás Naretti, ¿cómo estás? Y yo estoy me veo lindo. Estás facherísimo. Me veo lindo, lo quiero decir en vivo. Porque en terapia lo hablé esto. Como si te sentís lindo tenés que decirlo. Te lo digo como consejo para vos, que estás viendo este programa en Navidad. ¿Ya está Navidad? ¿Ya? No, pues yo creo que esto en delay se va a ver. Todo lo de sanguchito va a permanecer en el futuro. Obvio, es algo para el futuro, es verdad. Bueno, ¿y quién les habla? Vanina María, me presento, ¿qué tal? Bueno, y hoy tenemos un programa con un montón de cosas, con invitada especial. Ya estamos como con todo para arrancar, ¿qué dicen? Estamos. Yo quiero decir lo único que me estuve peleando por redes sociales. Es verdad. Continué la lucha de Nico. Chicos, yo después me comí los mocos como la mejor. No los puedo dejar solos. ¿Vamos a nombrar a nuestro rival? No lo nombremos todavía. No le demos ya le hicimos un programa igual. Ya le dedicamos un programa también, es mucho ya, parecemos como que no lo soltamos. Y que no, un poco no. Hiciste un muy lindo debate igual, Gracias. Queremos contarle a nuestros televidentes que nos están viendo desde su Samsung con el Chromecast que Florencia está discutiendo sobre cuál es el objeto de estudio de educación y qué disciplinas pueden explicarla. ¿Puede la neurociencia explicar todo la educación? No, y además creo que también en tu debate hay un poco de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, porque Exacto. me parece que es un poco también reivindicar la postura del docente, y ya con esto te estoy metiendo en tema, ¿no? Como, ¿de qué se trata un poco el trabajo de los docentes? ¿Cuál es el lugar que ocupan? O sea, ¿qué valor le damos a eso? Me parece que un poco la discusión que tuviste también viene por ahí. Igual yo te quiero decir algo al aire. ¿Por qué te sentías menos en esa discusión? Porque bueno, es un problema que yo ya hablo mucho con la psicóloga, que seguiré analizando, pero además, de repente dije, cuando comparto una historia, y si voy a bardear, no lo puedo bardear así nomás. Tengo que como hacer un bardeo bien. Tenés que bardear con Norma Zappa, abajo. Más o menos, citar autor, pero además es como, bueno. Y traer los papers, que te avalen, ¿viste? Claro, y me dijeron eso. ¿Qué paper? Trae habla aval, otra vez me dijeron eso. Pero bueno, no importa. Yo te voy a decir lo mismo que te dije en el grupo de WhatsApp. No tenés que sentirte menos. Vos sos especialista en un campo, el señor es especialista en otro campo. Ninguno de los dos explican las cosas de forma completa. Bueno, vos también estabas a la altura. No, está bien. Eso igual fue una sensación mía. La otra persona nunca... Bueno, un poco sí, pero me hizo un poco sentir eso. Pero no importa. Acá lo importante era que yo lo que creo que si academicistas van a hablar sobre educación, tiene que ser con docentes y no docentes solamente entrevistándolos. Ay, sí, claro, yo que tengo la información correcta te voy a decir a vos qué tenés que hacer. No, me parece que si vos querés hacer una propuesta académica, tiene que ser en conjunto con los docentes. No digo que los academicistas no participen, solo digo que los docentes tienen que estar incluidos. Y si te estás metiendo en el rubro, bancate la pelusa, querido. Exacto. Bueno, qué misterio, Ay, qué misteriosa. misterioso. Todos baiteras somos re baiteras para que nos aumenten las views. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Nuestra invitada de honor. Es verdad, sí. Estamos cerrando, pero nuestra temporada un para arriba. Nos acompaña acá en el programa del día de hoy Sol Fantín. ¿Cómo estás? Hola, bienvenida. Muchas gracias, muy contenta de estar acá en Sanguchito. Hacía tiempo que estaba esperando que me inviten. ¡Qué honor! ¡Qué honor! Ay, bueno, la verdad, otra vez no me siento a la altura. Querida, estás a la re altura. Yo lo vi, yo la quería invitar hace mucho tiempo, pero salimos con unas amigas muy queridas del colegio, de que trabajamos juntos. ¿Cuánto tiempo trabajamos juntos, Sol? ¿5 años? Más o menos. Y nos conocimos en el 2018. En el 2018. Después hubo idas y venidas, pero ya hace unos años. Después traslados, acumulación, mucho... La vida del docente. La vida del docente Sistema mismo. educativo. Y bueno, la vi, salimos y dije, ay, esta es mi oportunidad para invitarla. Y le dije, Sol Fantín, come.
Come here. Come to sanguchito. Y ella dijo que sí. Y ella dijo que sí. Yo dije, por supuesto, Nicolás, con vos voy a todos lados. Ay, qué lindo. Bueno, vamos a contarle un poco a la gente de quiénes son, ¿no? Ella es docente de primaria, es egresada del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la carrera de Letras. Es escritora también y escribió uno de los libros que se llama Si no fueras tan niña, que es uno de los libros que está dentro de la lista esa de conjuntos de libros de provincia de Buenos Aires que se compró para las bibliotecas de las escuelas secundarias. Y además, bueno, no sé si ahora te estás dedicando a trabajar como docente, estás trabajando en escuelas, ¿nos querés contar un poco de lo que es tu actualidad? Sí, trabajo en la escuela primaria desde hace aproximadamente 18 años. Suspendí, en un momento obtuve una beca para investigar en CONICET, estuve unos años fuera de la docencia dedicándome a eso, pero volví a elegir una y otra vez la escuela primaria, que es para mí el lugar más lindo del mundo. Trabajo también en el Normal 1, enseño narración oral a las aspirantes a maestras de primaria e inicial y me dedico a la escritura también. Qué lindo. Ay, qué mujer completa. Es como, me quedé atrapada en su voz también. Aparte tiene una voz de radio. Sí, todo lo Yo, cosas a mejorar. Aparte estás paseando por unos grandes medios. ¿Cómo venís con eso? Y bueno, me tocó, sí, tener que ocupar, digamos, un poco el espacio público con mi palabra a partir de una serie de dichos desafortunados que empezaron a circular sobre la colección de libros Identidades bonaerenses, algunos libros en particular que fueron señalados desde algunos sectores como inapropiados para trabajar en las escuelas por supuestos contenidos de sexualidad explícita, etcétera. Algunas acusaciones que se hicieron, como decía, inapropiadas, y en particular en relación a mi libro, que se titula Si no fueras tan niña, que salió por la editorial Paidós en el año 2022, se hicieron declaraciones completamente contrarias a lo que es la intención y la naturaleza del libro. Entonces yo primero dije, bueno, es un debate mediático, estamos acostumbrados a que los medios a veces desinformen cuando deberían informar, pero bueno, como la problemática escaló, escribí una carta pública que compartí a partir de mi cuenta de Instagram y de mi cuenta de YouTube, donde me dirigía a las familias, no a los políticos ni a cierto sector del periodismo, porque, como dije en otra entrevista, elijo a mis interlocutores, sino a aquellas familias que de manera bien intencionada, honesta, pueden formularse una pregunta sobre cuáles son las lecturas que están haciendo sus hijos e hijas en las escuelas. Así que bueno, en principio les invito a escucharla, a verla, si buscan Solfantín en mis redes, porque bueno, ahí en una carta de 16 minutos desarrollo un poco en qué consiste mi libro y por qué considero que es importante que los y las estudiantes adolescentes en escuela secundaria aborden las problemáticas complejas del mundo real en los espacios cuidados de las escuelas y a través de un lenguaje artístico como es la literatura. Exacto. De eso te queríamos preguntar. Sí, dale. Un poco. Ay, perdón, es que me estoy viendo a mí. Te quería preguntar sobre tu relación entre la escuela como docente y la escritura en general, más allá de este año que estás teniendo, ¿cómo es ese vínculo entre la escritura y la docencia? Bueno, justamente estoy muy emocionada porque podríamos decir que ya está en prensa mi próximo libro, que está enteramente dedicado a la escuela primaria. Ay, qué lindo. Ay, aplausos entonces, por favor. Por favor, aplausos. Aplausos. Porque esto es prácticamente una primicia. Ay, qué bueno. Acá Ay, el sanguchito. Vamos a darle la primera primicia. Sí, Último momento. hace unos 10 años, claro, yo cuando empecé a estudiar para ser maestra compartía los prejuicios que tiene la mayoría de la gente, ¿no? Que es un trabajito así nomás, que se hace mientras uno estudia otra cosa. Entonces yo tenía que trabajar para vivir. Dije, bueno, estudio para ser maestra, mientras tanto hago la carrera de letras. Claro,
con el estudio y con la práctica, ese lugar donde yo desde mis prejuicios había puesto la profesión cambió completamente y empecé a darme cuenta de que lo que sucede adentro de las escuelas primarias generalmente es desconocido por la mayor parte de la sociedad, incluso por aquellas personas que envían todos los días a sus hijos e hijas a la escuela. Y también empecé a notar que faltaba en el discurso social la perspectiva específica de la maestra, ¿no? La maestra o el maestro, digo maestras, lo explico en el libro, pero porque somos mayoría, ¿no? Muy mayoría. Y esto Sí, y esto no es casualidad, ¿sí? Es una tarea feminizada, ¿sí? Entonces, bien, me doy cuenta de que en el discurso social hablan, como decía recién Flor, hablan los especialistas, hablan los periodistas, hablan los políticos, a veces hablan padres y madres, pero jamás habla una maestra como una voz autorizada, ¿no? No se percibe a la maestra como una profesional de la educación, como una trabajadora intelectual, sino que se la percibe, incluso cuando se la pondera, cuando se habla bien de su trabajo, se la pondera desde un punto de vista como martiriológico, ¿no? Como, ay, cómo se sacrifican las maestras, como si fuésemos pseudo madres, y queda completamente borrado nuestro rol como intelectuales. Y una de las cosas, cierro con esto, el libro está escrito en primera persona por mí, aprovechando mi recorrido como escritora, pero como maestra. Yo no estudié ciencias de la educación, no tengo formación universitaria en educación. Entonces lo que cuento lo que intento contar es lo que ve una maestra desde adentro de la escuela, desde este punto de vista. Exacto, bueno, yo creo que es algo que pasa súper importante esto de destacar, de que por ahí no sucede con otras profesiones, como que cualquier persona se siente con la autoridad de hablar del tema sin estar o sin conocer demasiado lo que sucede dentro de las aulas y dentro del sistema educativo. Quizás en algunas profesiones lo podemos encontrar, pero es como en el caso de la educación es como que se da más todavía, ¿no? Bueno, Sí. porque todas las personas han pasado por el sistema educativo y eso también lo que hace es que mucha gente, sin darse cuenta, me da un poco de risa esto, hablan de la escuela primaria desde sus recuerdos infantiles. Y por eso la maestra aparece a veces como una figura agigantada, ¿no? Como es para los niños y las niñas, que la maestra lo es todo. Una de mis hipótesis principales en este libro que va a salir es que el desprecio por las maestras como trabajadoras intelectuales, en definitiva, es desprecio por las inteligencias infantiles. Porque nadie supondría que un pediatra tiene que saber menos medicina que un médico de adultos. Entonces, suponer que aquellas personas que nos dedicamos a trabajar intelectualmente con niños y niñas tenemos que saber menos que aquellos que se dedican a trabajar intelectualmente con adultos, en definitiva, es desprecio por el modo de conocer que tienen las infancias. Qué interesante. No, totalmente, perdón, Igual- porque yo iba a decir eso, que a veces mucha gente por haber pasado por el sistema cree que tiene conocimiento del sistema y en verdad son personas que se están formando, que también lo pienso en adolescentes que están transitando en la escuela secundaria y que también tiene todo eso, unos componentes hormonales, emocionales, en el medio de un proceso que también... No digo que no sean importantes, justamente, No, obviamente. pero lo que tiene que ver es eso, ¿viste? Que tienen una impronta y una situación totalmente distinta a lo que, bueno, evidencia el sistema y todo el trabajo que hay por detrás que muchas veces no se ve. Estamos medio motemáticos con la terapia, pues lo voy a traer. Viste que a veces siempre, cuando vamos a terapia, está la figura de mamá, de papá, o de la figura que haya sido quienes nos cuidaron. Entonces es evidente que van a ser también el vínculo que uno tuvo con la escuela. Entonces ahí se juegan un montón de cosas. A mí me pasa a veces cuando llegan reclamos o cuando llegan disconformidades sobre modos de accionar con la escuela, yo a veces siento que está hablando un poco de las familias, ¿no? Viene un poco ese niño de hace 20 años, 30 años que quizás no vivió algo positivo en la escuela por una situación en particular, entonces proyecta un poco eso en la vida escolar actual. Sí, tanto para lo positivo y lo negativo. Como Digo, positivo uno y lo viene con negativo. esas experiencias como detrás de cualquier planteo que se acerque a hacer a las escuelas, ¿no? Sí, y también a veces desde ese lugar, si me permiten, un poco regresivo en el que a veces se aborda la escuela, es más fácil enojarse con la maestra que enojarse con lo que hizo mi mamá o mi papá.
Por ejemplo, una vez una persona adulta me dice, ay, mi maestra era malísima, porque si yo hacía las cosas mal, mi mamá me pegaba. Y yo digo, no, pero... Espera. Claro, no está diciendo mal. No. Yo creo que tal vez era tu madre pegándote. Entonces es más fácil enojarse con la maestra Claro. por ahí que revisar Sí. la relación que tuve con mi mamá, ¿no? Pues, ¿cuánto para hablar? Bueno, te cuento que un poco esto era lo que nos interesaba a nosotros desde Sanguchito, justamente tenerte como invitada, porque tenés esa mirada y esa experiencia como docente, más allá de haber estado en esta polémica que nombrabas del libro, nos interesaba como esta mirada que podés aportar también desde el lado de docente, porque una de las cosas que nos llamaba la atención era que... volviendo a la lista de esto de los libros, hubo noticias, por lo menos no sé, yo estuve en contacto con noticias de leer de periódicos y de diarios y demás, que se cuestionaba a los docentes que estaban eligiendo a este libro o a los otros que están también en la lista como recurso para trabajar dentro del aula. Entonces una de las cosas que a mí me llevaba a preguntarme es como, bueno, no es que están obligados a utilizarlo, y también creo que en esa crítica, en esa polémica, se está poniendo en tela de juicio esa decisión de los docentes de incluir este recurso como cualquier otro recurso. Digo, es lo mismo, lo llevo a también cuando uno elige poner un video o elegir trabajar con cierta historia o con tal, o sea, es como, bueno, quizás en este caso es polémica por la temática del libro, digo, pero también entra dentro de lo mismo de decir, bueno, no se está teniendo en cuenta la posición o la decisión que está tomando un profesional. Claro, mira, yo escuchaba a Flor hace un rato referirse a esto que decían, bueno, de los papers, cómo fundamentamos. Yo justo estoy leyendo un libro que se llama Pensar con Otros, se titula Pensar con Otros. Del Gato y la Caja. Sí, del Gato y la Caja, de la doctora Guadalupe Nogués, que es doctora en Ciencias Biológicas, donde ella habla un poco de esta cuestión de cuando se debate sobre ciencias. Bueno, invito a leer el libro, yo no voy a poder reponerlo en unas pocas frases, pero lo cierto es que nosotros no podemos desconocer una tradición académica y científica que es un montón de esfuerzo y de trabajo humano puesto en que nosotros como humanidad, diría, tenemos el mejor acceso posible hacia lo que consideramos verdad. Y esto desde un punto de vista ético. Porque para poder tomar decisiones sobre el mundo en el que queremos vivir, tenemos que estar de acuerdo sobre cuáles son las cosas que son ciertas. Entonces, hay campos del saber que no pueden ser objeto de una discusión política partidaria. Los libros de identidades bonaerenses fueron seleccionados por un comité de expertos que viene trabajando hace décadas sobre qué es la literatura, qué le da valor a la literatura, cuáles son las lecturas pertinentes para llevar a las escuelas. Lo mismo que en los contenidos y las propuestas didácticas que hacen a la educación sexual integral, que es una ley de alcance nacional que está en vigencia desde el año 2006, y una ley de alcance nacional implica un trabajo a su vez de décadas de distintos campos profesionales que alcanzan un gran consenso de diferentes sectores a nivel social para asegurar los derechos que tienen los niños y las niñas, en definitiva todas las personas, de acceder a información científica y fidedigna sobre sus cuerpos, su desarrollo, sus derechos y su vida. Digo esto porque en la carta que yo compartí, por ejemplo, en YouTube, una persona que desconozco comentó, porque tengo abiertos los comentarios, decía, bueno, pero no podemos dejar que en las escuelas se diga algo así como que queden estos asuntos librados a la ideología particular de cualquier docente. Claro, a mí también me han hecho ese comentario, como al azar, como queda liberado a la libre albedrío. Bueno, la Ley de Educación Sexual Integral es exactamente lo contrario, viene a solucionar ese problema, porque como la sexualidad es una dimensión inherente a la vida de las personas, del nacimiento hasta la muerte, en la escuela siempre se abordaron cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, en cómo organizamos el ser varón y ser mujer, en cómo organizamos los afectos, y en las problemáticas que aparecen en relación a nuestros cuerpos, afectos, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre se abordaron en las escuelas. El problema es que antes de la Ley de Educación Sexual Integral, eso quedaba en lo que se llama, un concepto que ustedes, colegas, van a conocer, el currículum oculto, ¿no? Quedaba en eso que está en la escuela, pero no está escrito en ninguna parte, y por lo tanto quedaba librado a
al criterio, a la Del posibilidad docente. y a las creencias del docente o de la institución. Entonces, la Ley de Educación Sexual Integral viene a hacer un acuerdo de gran alcance sobre qué es lo que corresponde decirle a los niños, a las niñas y a los adolescentes y qué no. Bueno, quiero decir que desde Sanguchito Docente tenemos un programa donde hablamos justamente de cómo se ordena toda la Ley de Educación Sexual Integral y cómo fue normada, todos los procesos, las luchas que hubo y que cómo justamente, como acá bien Sol explicó, explica que según el nivel, qué temáticas más o menos lo tratamos en temas generales, pero lo hablamos justamente, así que si quieren ir y ver Claro, de qué se trata la ley de ESI, está. Y tiene que ver con esto, con que no es algo que está justamente librado al azar o al criterio del docente que esté justo adelante de ese aula, sino que tiene que ver con que hay temas que hay que tratar, o sea, es ley, o sea, No, es ley. el ley es accesible, eso es lo que no se entiende, porque a veces se crea como una especie de conspiración sobre qué cosas se están tratando ahora en el aula, imaginarios, cuando en realidad lo podés consultar en internet, cuáles serían los lineamientos que están hoy en la Ley de Educación Sexual Integral. No es que... No es un secreto. Lo que pasa es que sentarse a leer, es sentarse unos 5 minutitos, no dejarse llevar por el flash. De hecho, a mí me había gustado mucho que tu carta durara 16 minutos, porque yo decía, claro, es hoy 16 minutos en internet. Es un esfuerzo. Es un esfuerzo intelectual, entonces cualquier tipo de ataque era como, bueno, pero ¿viste los 16 minutos de video o te quedaste con los 30 segundos? Me Y parecía lo como hice para no dejar que lean, eran 5 páginas, dije no las va a leer nadie, entonces las grabo. Claro, pero hoy en día la magnitud de la carta es hoy un esfuerzo que me llamó mucho como un llamado de, bueno, vamos a debatir, pero vamos a debatir en serio, no vamos a acá llevarnos por recortes de TikTok o recortes de Instagram baiteros para ver hasta dónde llegamos con nuestro argumento y decir, sí, la verdad que capo que soy. Y bueno, Sol, te invitamos como una colega hoy a Sanguchito, esperamos que te sientas bienvenida. El mejor lugar para mí. Muchas gracias. Vamos a decir tu Instagram para que puedan acceder a esto que estamos comentando, es @sol.fantin, Sí. ¿verdad? Me parece que no comentamos que el libro mío, de mi autoría, que forma parte de Identidades Bonaerenses, es un relato en primera persona de un abuso sexual que yo sufrí entre mis 13 y mis 21 años en el marco de una institución pseudo religiosa donde yo estudiaba filosofías de Oriente y Occidente y meditación, a la que pertenecí durante mi adolescencia, lamentablemente, y de parte de un profesor de esa institución. Este libro yo lo escribo como parte de mi recuperación como sobreviviente, pero decido compartirlo porque justamente aporta herramientas para que las personas que acompañan las crianzas, los docentes y también en algunos casos los adolescentes puedan construir justamente herramientas y pensar esta problemática tan compleja. Entonces llama mucho la atención que sea un libro considerado como si el libro estuviese orientado a lo contrario, ¿no? A promover la violencia, cuando en realidad se llama Memorias de la Violencia porque precisamente está orientado a la prevención, ¿no? Sí, yo creo que eso también tiene que ver con toda la polémica que se generó, porque lo pienso volviendo a los contenidos y a los recursos que eligen usar los docentes dentro del aula. Hay un montón de otros temas que se tocan que nadie sabe tampoco, nadie conoce, digo, hablando de cualquier cosa, o sea, de historia, de naturales o de matemática, y que no se están poniendo en tela de juicio. O sea, también tiene que ver un poco con esto de qué es lo que mueve, ¿no? De dónde nos paramos y de los derechos y la ley y la ESI y los temas que se trabajan en el aula. Pero bueno, quisiera hacer un corte, vamos a continuar trabajando y charlando en el programa, pero bueno, hagamos una pausa y continuamos. Otro día que almuerzo corriendo, no da el tiempo, no da el tiempo. Un problema de último momento, todo gratis, nada nuevo. Sanguchito, sanguchito. Sanguchito, sanguchito. Sanguchito, sanguchito. Muchas horas nunca desconecto. Se me cayó otro techo. Todo me indigna, sobremesa al fin de sueldo. Los pibitos reclamando su derecho. Complicada la labor docente. Cuerpo y mente, cuerpo y mente. Bueno, ya hemos regresado con un montón de cosas para charlar. La verdad que fue esta primera parte del programa cargada de contenido, de emociones, de todo, ¿no? Sí, me acabo de emocionar las cosas hermosas que vi en el corte. Hermoso, todo el trabajo de Florencia María que está acá, detrás de cámara, detrás de escena, haciendo todo esto que se ve.
lo que se mueve, lo que tiene ruido, todo, bueno, una cosa hermosa, divina, y también le agradecemos a Leo Weisman que está en sonido operando. Un besito, querido. Bueno, ¿cómo sigue la cosa? Bueno, la idea de hoy, de trabajar a partir de toda la problemática de los libros de identidades bonaerenses y como vos bien planteaste, de que una de las cosas, además de que decontextualizaron toda la problemática del libro, todo lo que planteaba, bueno, más allá de eso, lo que se puso mucho en duda fue el trabajo de los y las docentes y de cómo estos profesionales que saben de este tema, de por qué, de las decisiones que toman, de por qué trabajar un tipo de literatura y lectura, se puso en duda. Entonces pensamos, ¿no? Que me acuerdo que armamos las dos esta columna, pensamos, bueno, ¿de qué piensan cuando piensan sobre el trabajo de uno o una docente? Estamos con temas técnicos, ¿eh? Ay, Seguí. Sigo. Ah, bueno. Y además ¿de qué se trata el trabajo docente? ¿Es un trabajo? ¿Es un rol? ¿Es una profesión? ¿Es una vocación? Y además es cómo se definen esos temas. Entonces, no sé si se va a poder, pregunto yo. Sí, se va a poder. La primera diapositiva, si ya puede estar, en donde yo pongo este planteo, que es ¿qué es el docente? Como así, ¿qué es docencia? ¿Qué es la docencia? Arrancaste con una pregunta así, cuasi filosófica. Totalmente. Imposible responderla. Es todo. Es muchas cosas. Pero, un poco desgranando, ¿no? Estuve viendo material que presentaba SUTEBA, que es el Sindicato Docente de la Provincia de Buenos Aires, y que hablaba que, que esto de la vocación está relacionado a cómo se formaron los Estados-Nación y quiénes fueron los principales estandartes de esa formación del Estado-Nación, fueron las docentes famosas que trajo Sarmiento, en donde estas docentes venían así como apóstoles a salvar y a homogeneizar a toda esta masa bruta, y que viene un poco arrastrado con ese tiempo. Y Vanier señala que esta idea de vocación que está relacionada a un llamado interno que tiene cada una de las docentes, este apostolado, que en verdad está un poco para invisibilizar las condiciones materiales del trabajo docente. Yo tengo que admitir, igual cuando decidí ser maestro tenía un poquito un llamado, ¿eh? No fue una decisión racional, digamos. O sea, sí fue racional cuando fui ejecutando 6 y lo sostuve, pero... No. Pero yo creo que eso existe para cualquier trabajo, para cualquier profesión, para cualquier carrera que uno siente como, ese amor por lo que hace, por lo que le gusta hacer, o sea, siempre y cuando tenga las posibilidades de dedicarse a lo que le gusta, ¿no? Porque también, pero digo, para mí existe y se puede traspolar a cualquier profesión. Totalmente. Lo que pasa es que en el caso de la docencia es como que hay, viste que uno dice, la vocación es lo único que se necesita para ser docente y es lo que te va a guiar y lo que te va, a pagar también. Sí, claro, por eso me parece importante traer esto de Vanier, porque dice justamente que resalta en el tema de la vocación docente, está relacionado a que, vamos a invisibilizar, no nos importa sus derechos de trabajadores, con 2 mangos se la tienen que bancar. Porque tienen vocación. Porque tienen vocación. Yo creo que las dos cosas van un poquito de la mano también. Al principio, cuando uno elige ser docente, o por lo menos docente de primaria, en mi caso, cuando yo decidí ser docente de primaria, ha sido una noticia que cayó como un balde de agua fría a unas personas, sí, por sobre encima de otras cuestiones importantes en mi vida, ¿no? ¿Y cómo te defendés ante eso? Y por la vocación, porque uno dice, no importa, es lo que yo siento, y es un argumento, una conexión muy emocional, no es muy racional todavía. Yo hablo porque entiendo a la vocación todavía como algo medio racional, medio de fe, de decir, a mí me gusta esto, me llena. Pero esto es clave, porque yo creo que es importante querer lo que haces, que tu trabajo te guste hacerlo. No sé si la docencia lo requiere. No sé qué opinás vos, Sol. ¿Apa? No sé qué opinás. Esto de la idea de vocación, ¿no? Que envuelve a todo lo que es el ser docente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Flor. Hay que separar las motivaciones personales que nos llevan a tomar decisiones individuales en nuestra vida, a partir de nuestros gustos, nuestro sentido personal en la vida, separarlo del hecho de que nosotros hacemos un trabajo que necesita estar debidamente remunerado, no solamente, como decía, porque nosotros somos trabajadores y trabajadoras, sino porque es la única manera de que podamos ofrecer una educación de calidad a los niños y las niñas.
Es decir, si nosotras no estamos bien remuneradas, nuestras clases no pueden tener la misma calidad, pero no porque nosotras no tengamos la formación o la idoneidad para organizar esas clases, sino porque el tiempo que necesitamos y los materiales que necesitamos para organizar esas clases son materiales. Sí, dependen. ¿Sí? Entonces, si yo estoy al frente de 2 grupos de niños y niñas a lo largo de 12 horas al día, no estoy exagerando, porque una persona que trabaja en 2 cargos de jornada simple, incluyendo los tiempos extra que se supone que tenemos que llegar a ejercer nuestras funciones previos al horario que está en nuestras declaraciones juradas. Digo, esto es un detalle por ahí técnico, pero es bastante curioso lo que pasa. Yo en mi declaración jurada pongo que entro a las 8 de la mañana, pero el reglamento escolar dice que yo tengo que estar a las 7:40. Yo tengo hecha la cuenta, son unas cuantas jornadas más por semana que trabajamos sin que nos las remuneren. Bueno, si contamos todo ese tiempo, son aproximadamente unas 12 horas de trabajo diarias. Es humanamente imposible que yo sostenga un mismo nivel de calidad en la garantía de los derechos a la educación de los niños y las niñas con ese régimen laboral, cuando además la remuneración hace que yo no pueda contratar una persona para que limpie mi casa o no pueda tener un auto para moverme de un lado a otro porque no me alcanza el sueldo para eso, ¿sí? Entonces hay una cuestión clave que es que ninguna consideración acerca del amor que sin duda ponemos en nuestro trabajo puede invisibilizar el hecho de que socialmente tiene que ser reconocido como un trabajo de extrema profesionalización. Sí, como lo que es, o sea, primero como trabajo, o sea, que creo que es una de las cosas que bueno, estaba historizando, empecé con esto, se formaron los Estados-Nación. Entonces, siguiendo todo este relato, digo, bueno, ¿en qué momento se empieza a pensar, se le empieza a dar el rigor de profesionalización? Bueno, en este caso SUTEBA marca que en 1956, con el primer estatuto docente, ahí tendríamos nuestro primer esbozo de profesionalización. Y esto, dice, darle este significado fue darle el hecho de que es una actividad compleja, de que no solamente se van a transmitir conocimientos y bueno, que además se seleccionan, se produce, se contextualiza, pero dice, esto tiene que ver un poco porque había una diferencia y que yo creo que si bien se está un poco cada vez saldando más, todavía existe, de lo que es ser maestro o maestra de primaria y lo que es ser profesor y profesora de secundaria, porque se le daba en un momento, hoy en día no, pero en un momento, ¿quiénes eran los profesores de secundaria? Aquellos profesionales que, bueno, no daban clases en la facultad y en la escuela secundaria. Y los maestros son los maestros, como un poquito menos. Entonces empezó eso a profesionalizar. Y el estatuto docente lo que vino además a marcar fue, bueno, hablar de derechos, de obligaciones, de roles. Entonces me empezó a configurar un poco el sistema y eso fue muy importante. De hablar, bueno, hay un rol, hay cosas que tenemos que cumplir, sí. Hay cosas que tenemos que cumplir. ¿Es solamente un rol la docencia? No. ¿Es solamente una profesión? No. Y ahí creo que es clave entender que en verdad la docencia es un trabajo. Y ahí es a donde en un momento entender esto. Que sea un trabajo asalariado, que justamente nosotros por ese trabajo recibimos un sueldo. Y que justamente hablamos de trabajo porque hablamos de un trabajo que no es en solitario, como una profesión en solitario solo, sino que solamente es, además de que tenemos una profesión, además de que tenemos conocimiento, además de que construimos conocimiento, es que trabajamos en conjunto y que a la vez tratamos de construir un proyecto de vida, no solo para nosotros, sino para una comunidad en conjunto. Y esa es principalmente la clave que ahí destacaba tanto el sindicato y que a mí me parecía muy importante trabajar. ¿Es importante lo de la vocación? Sí, bueno, es importante yo creo que para cualquier trabajo. ¿Es importante hablar del rol de la docencia? Sí, es importante porque te marca, te da un sentido de más o menos a dónde encauzarte. ¿Es parte de una profesión? Sí, porque es que es la siguiente diapositiva, que todavía no la pasamos, pero que esto habla. Hay conocimientos que son propios de la docencia, pero principalmente yo voy a hablar de que la docencia es un trabajo. Y eso que me parece ahí es la clave. ¿Cómo que no? ¿Cómo que es un trabajo? Yo pensé que era como Jacinta Pichimahuida. Y iba a decir, ay, yo los vengo a salvar, mis niños. Es un trabajo que tiene muchas incumbencias profesionales.
Y el hecho de que yo pienso que es verdad que cuando la obligatoriedad alcanza el nivel secundario, hay algunas problemáticas que se extienden, que estaban en la primaria y se extienden a la secundaria, ¿no? Pero de todas maneras, el hecho de los que trabajamos con los más chiquitos, con las más chiquitas, sí o sí agregamos al trabajo específico que hacemos con las áreas del conocimiento un trabajo que tiene que ver con el cuidado y con la crianza. Esto es así porque cualquier persona que esté en contacto con un niño o con una niña a cargo de él o de ella tiene que hacer tareas de crianza. Y esta sobrecarga de tareas es la que está invisibilizada. Ustedes fíjense que cuando se nos representa socialmente, sucede una paradoja, porque cuando se nos representa socialmente, solo se ve esa parte, ¿no? Ay, la maestra es como una mamá que quiere a los nenes. Y del otro lado está que se nos capacita solamente para enseñar matemáticas o prácticas del lenguaje o ciencias, y no se nos aportan herramientas para atender a esas necesidades de crianza. Entonces está como muy disociado nuestro trabajo, pero nosotros hacemos todo. Una fingida demencia total. Y creo que eso es lo que se ve en las dificultades de lo que sucede en el aula, porque digo, es como vos te tenés que estar enfocando en enseñar tal contenido y vas preparando las clases y demás, pero decís, pero pará, no puedo porque tengo otras problemáticas que tienen que ver con, no sé, hasta con el contexto socioeconómico que están atravesando las familias, particularidades de cada uno de los niños que están adentro de esas aulas, y son cuestiones que uno no puede avanzar con los contenidos sin frenar y sin tener en cuenta toda esa otra parte que está sucediendo al mismo tiempo. Y fíjate que justamente las tareas de crianza y cuidado que están invisibilizadas en el trabajo, sobre todo, también están con los adolescentes, pero sobre todo en el nivel primario, son las mismas tareas que socialmente están invisibilizadas en el trabajo de crianza dentro de las familias. Sí. Y esta es una de las razones por las cuales cuanto más pequeños son los estudiantes, más feminizado está el trabajo, porque son las mujeres las que se hacen cargo de las tareas de crianza y cuidado sin remuneración ni reconocimiento al interior de la familia, y por lo tanto lo asumen con cierta naturalidad cuando entran a la escuela. Por eso los varones están más sindicalizados que las mujeres, porque no lo pueden creer. Totalmente. Bueno, yo quería, como para cerrar esta primera parte de la diapositiva, que González menciona que identificarse como trabajadores y permite a los docentes poder reclamar sobre sus derechos laborales y al mismo tiempo vincular su labor con el derecho social de la educación, visibilizando. O sea que justamente acá también traigo lo que está acá aportando Sol, que su aporte al bienestar colectivo. O sea, nuestro trabajo docente, además de ser un trabajo que nosotros queremos hacer, no es solamente bien para nosotros, es bien para todo el colectivo social. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, me puse a pensar, bueno, ¿qué hacen los docentes? Vos estás con unas preguntas existencialísimas. Existencialísimas, totalmente, porque muchas veces se piensa que los docentes solamente enseñan contenidos. ¿Cuál es el trabajo? Porque es lo primero que te dicen todos. El trabajo docente, o sea, y en verdad esto es importante, acá voy a nombrar a mi profesor de cátedra, Steinman, que ya... que ya lo hemos nombrado. Ella es Amanda Steinman. Eso es lo que, por eso yo sonrío cada vez que... Bueno, pero en su libro que habla sobre, importante esto de que primero hablar de que, bueno, hablar de prácticas, ¿sí? Porque habla de que son prácticas sociales, porque no son prácticas aisladas, de que que se trata de intervenir con decisiones, intervenciones totalmente éticas sobre el mundo de otras personas. Y yo lo que quería rescatar es que, bueno, obviamente, ¿hay prácticas de enseñanza en el trabajo docente? Sí, claro que sí. Pero como bien habló Sol, las prácticas docentes no se tratan solamente de prácticas de enseñanza. Entonces yo pensé algunas, ¿no? Bueno, tenemos que hacer reuniones con familias. Pensaba otra. Mediar. Bueno. Mediar y diplomacia, porque también tienes que pensar como lo decís. Totalmente. Tenemos que hacer tareas administrativas, tomar listas, no sé, pasar. Sí, hacer los boletines, informes. Planificar, que supongamos que, bueno, es parte de las prácticas de enseñanza, pero que, bueno, que siempre están totalmente, completamente invisibilizadas
en todo nuestro salario. Claro, es parte de la práctica de enseñanza, pero es previo. Esa es la clave, me parece, de esa cuestión. O sea, no es algo que uno puede hacer mientras está haciendo, llevando adelante la clase, sino que ahí se toman otras decisiones en vivo y obviamente hay decisiones que uno toma y que va modificando la clase, pero hay una etapa que sucede anterior, ¿no? Que tiene que ver con todas estas, que es parte de todo este cúmulo de tareas. No, bueno, también pienso el cuidado, intervenir, preguntarle cómo está, notar, che, pasó algo malo, ¿qué pasó? ¿Por qué estás enojado? Hay que hacer, me parece que hay que hacer una actita sobre y este atento tema. a cuestiones, qué sé yo me veo a veces preguntando, viéndole las caras, uy, mira, estás cansado, dormiste anoche, ¿a qué hora te acostaste? Entonces de golpe te estás comunicando con la familia, mira que hace 3 días que viene diciendo que se despierta a las 3 de la mañana, usa el celular, fíjate si podés, porque no está durmiendo bien. O sea, que todo eso tiene que ver, que influye en el aprendizaje, que en ningún lado está anotado como, che, vos haces esto, ¿no? Acompañás, escuchás, guías, no sé, cosas que son aparte de lo que sí está dentro de lo que hacemos. ¿Nombramos todas tus tareas, Sol, la que dijiste? Es que una de nuestras incumbencias profesionales, quizá de las más relevantes, es que nosotras y nosotros tenemos un rol fundamental en la detección primaria de posibles vulneraciones de derecho. Esto es una política de Estado colectiva, es decir, los niños y las niñas prácticamente por la única institución por la que pasan, además de estar dentro de su familia, es por el sistema educativo. Por lo tanto, un niño o una niña que tengan algún derecho vulnerado, que estén sufriendo algún tipo de violencia, sea porque su familia lo está violentando o porque su familia no lo está pudiendo proteger, que son muchas veces ese es el caso, el único espacio social que tiene para recibir ayuda es la escuela. Y la escuela no es ni el edificio, ni la directora, ni la supervisora, ni el especialista que escribió un documento y que nos llega por mail. La escuela, para ese niño, para esa niña, es su maestra, es su maestro. Y ese rol, ustedes fíjense, ¿ustedes recibieron capacitaciones en derecho? No, la verdad que la mayoría de las veces es no. Es muy curioso que teniendo nosotras la responsabilidad civil que tenemos sobre la protección de las posibles vulneraciones de derechos de la infancia, no recibamos capacitación específica al respecto, porque es también una manera de invisibilizar un rol que muchas veces nos sobrecarga emocionalmente. Sí. Porque cuando nosotros volvemos a casa destrozada, porque vemos un nene que está pasando por una situación que no sabemos qué le pasa, pero nos damos cuenta que necesita ayuda, y entonces muchas veces, bueno, acá palo para las familias nuestras, ¿no? Pero que nos dicen, ay, no sabes separar el trabajo de, ¿no? Te venís a casa con el trabajo. Bueno, lo que pasa es que muchas veces sin herramientas estamos asumiendo un rol de una importancia social enorme que nos sobrecarga enormemente y sin que eso esté ni remunerado, ni visibilizado, ni debidamente y contenido. Con herramientas también, porque digo, es una cuestión que obviamente te involucra emocionalmente y que trabajamos con niños, o sea, que son menores, y que en esas situaciones, en la mayoría de las que están atravesando, están indefensos, y uno va a poner la voz por esa persona, porque obviamente ellos tienen el derecho al ser escuchados en las escuelas, y una vez que hablan, una vez que dicen, cualquiera sea la situación, o una vez que uno detecta una posible vulneración de derechos, está en ese lugar de tener que decir, bueno, tengo que hacer por esta persona que no está pudiendo o no está pasando. Si a mí me habrá pasado que le mando un audio a la directora, te voy a mandar a tipo 6 de la tarde ya gratis, trabajando gratis es eso, pero diciendo, bueno, te mando un audio de la escuela, porque me quedé con algo acá con respecto a veces a situaciones complicadas que tenemos con nuestros estudiantes, y empiezo, son 5 minutos de carga que se traducen en eso, o sea, si el sistema lo mide en esos 5 minutos de quizás de catarsis que excede a nuestro horario laboral. Por eso es creo que el primer paso es visibilizarlo y decir, che, esto no se está remunerando, no se está reconociendo, además de todo lo que ya se sabe que hacemos. Y sí, y perdón, pero ¿se acuerdan, viste? Yo hace rato que vengo haciendo esta capacitación laboral que me está dando el sindicato, en donde hablamos de problemáticas de salud laboral, pero muchas cosas esto era importante, ¿no? Porque, bueno, ¿qué hay que hacer ante tal situación? Bueno, tenés que leer el protocolo tal que está acá en esta página tal, el protocolo para tal, este problema tal. Todo ¿viste? Entonces, ¿y cómo? Y nadie lo sabe. Y viste, y vos decís, pero vos te diste cuenta la cantidad de protocolos que hay que hacer y que yo me estoy enterando, que yo, supuestamente vos me estás asesorando para que yo asesore, que muchas veces lo que pasa, que aquellos docentes que tenemos más experiencia en un montón de cosas, muchas veces es el equipo orientativo, y bueno, vas viendo qué herramientas vas haciendo, ¿no?
Pero para mí lo que dijo Sole acá es clave. Muchas veces encontramos esas problemáticas y por lo general actuamos medio por instinto. Porque vas aprendiendo mucho en el hacer, que también yo estoy de acuerdo en eso, pero no puede quedar todo en esto del docente, porque en verdad lo único que nos enseñan es, cómo dar una clase, que siempre está pensado sobre eso, cómo tenés que dar una clase, cómo tenés que estar en una escuela, pero nada, hay un montón de cosas que se dejan por lado, que te las van nombrando medio un poco ahí en el profesorado. Sí, va a pasar un poco esto, va a pasar un poco lo otro, pero después... Sí. Esto es una crítica en realidad al plan de acción, porque la ley en sí existe, pero falta toda la parte de abajo, digamos, de cómo llega a los docentes que están trabajando en las escuelas. Sí, y que también para que una como profesional esté a la altura de esa acción que es absolutamente socialmente urgente, porque se trata de la protección de nuestros niños y niñas, necesita no solamente recibir una capacitación, no es que yo reciba un mail de los 500 millones de mail que recibo sin filtro en mi cuenta, sin que se prevea un tiempo para que yo los lea. Se necesita espacios de contención, de pensamiento, de diálogo. Yo tendría que cuando decimos remuneración, no es, hacemos muchas cosas, queremos ganar más plata. No se trata de eso, se trata de que yo necesito que recurrir, por ejemplo, a pagar una consulta con una psicóloga porque no doy más de las situaciones que estoy acompañando en mi escuela. No puede ser que yo tenga que decidir, entonces hoy mejor no pido comida porque tengo que pagar a la psicóloga. Es decir, sí, está bien, y todo sobrecarga nuestros hombros, pero así estamos muchas veces sin dar abasto a responder a la demanda que pesa sobre nuestros hombros, precisamente porque cuando hablamos de remuneración, hablamos de recursos también para poder llevar a cabo la tarea. Voy a meterle un poco, ¿no? Dale. Pero me gustaría, pero me gustaría entender esto de que, cuando hablamos de prácticas docentes y también de prácticas de enseñanza, primero, de que no se trata solamente de aplicar técnicas, sino que hacemos todo un montón más de un bagaje de conocimientos que tenemos, pero además que entender que tanto en esas prácticas docentes hay un negocio tanto de valores, de saberes, de identidades y de poder, que a través de ellos los docentes no solo transmiten contenidos y conocimientos, sino que participan activamente en la construcción de un sentido y en la gestión de la diversidad y en la toma de decisiones, que esto es importante, en qué enseñar, cómo enseñarlo y por qué enseñarlo, ¿sí? Vayamos ahora a la siguiente diapositiva, que sería ¿qué enseñar entonces? Si justamente una parte importante Mis reflexiones. de nuestro trabajo es, porque un poco lo que se decía es cómo dan esos libros. O por qué trabajan. ¿Cuáles libros? Lo que sea, cualquier contenido, ¿por qué están enseñando eso? ¿Sí? O deberían enseñar lo otro. ¿Por qué no dan esto en la escuela? Esto lo deberían enseñar en la escuela. Esto es importante. Para todos y todas aquellas que son docentes lo saben. Estás muy enojada, estás sacudiendo toda la mesa, querida. Perdón. Estás muy enojada. Agárratela con el aire. Otra vez necesitamos el manejo de habilidades socioemocionales, Florencia. Tenés que leer la página 147 sobre cómo manejar el enojo. Me autorregulé, como dice el nuevo estatuto de Cava. Bien. ¿Dónde seleccionamos esas cosas? ¿Quién nos dice que tenemos que enseñar? Existe el currículum y en los diseños curriculares en donde ahí se seleccionan un montón de contenidos, están organizados, están distribuidos y dicen qué forma tienen que estar organizados, que eso lo decide cómo, en un proceso que es neutral, es para nada neutral. Ahí se dan distintas orientaciones de enseñanza, se dice qué contenidos y ¿cómo es que se forman estos currículum o el diseño o los diseños curriculares? A través de distintas relaciones de poder. Uno de esos son, los distintos elementos de poder, como por ejemplo políticas que pueden ser nacionales o transnacionales. Muchas veces los organismos internacionales intervienen decidiendo, en este currículum falta esta cosita, si no, capaz no te doy tal préstamo, así que lo tendrías que incluir. También, obviamente, dentro de esa selección participa, dicho sea de paso, el docente. El docente recibe ese diseño curricular y hace una evaluación de cómo es, voy a seleccionar esto, voy a tomar tal recomendación, porque también en los diseños curriculares te dan orientaciones, no dice pero más o menos. Que te diga Sí, estaría bueno, sí. Orientaciones. Eso me parece clave también. Esto es importante. Orientaciones. Orienta, te da,
Por ejemplo, te dice, podrías trabajar tal libro, podrías trabajar tal video, te dice, podrías trabajar tal problemática, no te Sí, obliga. o en matemática, por ejemplo, te sugiere, te dice, bueno, se podrían presentar situaciones problemáticas similares a estas y te da ejemplos. Digo esto, ¿por qué? Porque me parece interesante traer a debate esto de que el docente no es un aplicador de métodos o estructuras o programas, digamos, que uno viene y te dicen, bueno, la clase va a empezar de esta manera, sigue así, termina así. No, en realidad hay un trabajo que uno elabora justamente dentro de un marco normativo, que sería el currículum y las resoluciones normativas y todo lo que aparezca de lineamientos curriculares, y uno hace la selección, ¿no? Y marca su clase dentro de eso y decide llevarla adelante pensando en sus estudiantes, porque los Exacto. estudiantes son personas singulares. Si no, ¿para qué estaríamos los docentes? Podrían aprender con una computadora en sus casas. No, y además yo quiero decir algo, no somos aplicadores porque aunque nosotros quisiésemos ser aplicadores, no va a suceder en el aula eso. No. Porque No. aun cuando nosotros estamos aplicando nuestras planificaciones, Ojalá, ¿no? ojalá pudiéramos. Pasan otras cosas, por Claro. ejemplo, entra el carrito de la merienda. O llega un mensajito de WhatsApp que dice que tenemos que entregar tal resolución para el día de mañana. Sí. O un nene le pega a un otro. nene le pega a otro, se pone a llorar, o dice, uy, qué aburrido, ay, otra vez. O con se mi vida corta así". la luz. O se corta la luz. Totalmente. Entonces no somos aplicadores porque la realidad misma no te permite ser aplicador. Es como querer cambiar las leyes de la gravedad. Claro, ciertamente hay como estándares de lo que sucede dentro del aula, pero cada realidad de cada escuela es diferente, es particular, los grupos son distintos, los docentes son, porque trabajamos con personas, o sea, no somos todos iguales y entonces tampoco se podría llevar un mismo método, una misma clase y pretender que en todas las escuelas suceda al mismo tiempo lo mismo. No, totalmente. Bueno, Steinman decía que justamente las prácticas docentes son multiproblemáticas porque tiene que ver con todas estas cosas que nosotros estábamos hablando. Y además hay que decir que para cerrar con esto del currículum, justamente el currículum se forma a través de luchas distintas de poder que tensionan para decidir eso. Nico, Perdón. por favor, Perdón, comportate. El último programa Es el alumno disruptivo. El alumno disruptivo. Sí. Y hay algo que hay que decir, que justamente las redes sociales hoy en día hacen mucha mella en esta tensión, en esta pugna de poder que justamente tiene que ver con esto, de que justamente, bueno, están y ya nos dimos cuenta que, por ejemplo, el nuevo diseño curricular de Cava tiene que ver con esto. Se metieron un montón de cosas que se estaban discutiendo en las redes sociales. Y Sí, bueno, eso está en un programa anterior, justo hubo un cambio curricular recientemente y bueno, vamos a recibir capacitaciones ahora en la brevedad. Pero bueno, un poco está bueno pensar en esto, digo, trayendo de vuelta a la problemática. Los docentes, como bien decimos, hay una decisión y pensando principalmente en los estudiantes. Digo, si yo les preguntara a ustedes si sus clases son siempre las mismas, pese a que estemos en el mismo grado, o sea, no sé, pensándome, estoy trabajando en séptimo grado hace, no sé, creo que 5 años, y aún así no tengo la misma planificación todos los años, no doy las mismas clases, sí por ahí el mismo tema, por así decirlo, como muy general, pero de la manera en la que lo llevo a mis clases va cambiando, porque va teniendo en cuenta el grupo que tengo presente y voy pensando en qué es lo que ese grupo requiere, necesita, cuáles son sus intereses, qué problemáticas uno puede plantear ahí para enriquecer su camino de su aprendizaje. Qué maravilloso que un día no sea igual al otro, ¿no? Sí. A mí me encanta. Vale, es una No de las nos cosas- aburrimos nunca. No nos aburrimos nunca. Eso se los digo a quienes quieran ser maestras o maestros, no nos aburrimos nunca. No, totalmente. Hay una película, me acuerdo, que era como una crítica social, ahora no me acuerdo el nombre de la película, donde esta chica, que era como una estudiante muy destacada, se quejaba, la actriz era la que hace Legalmente Rubia. Es esa actriz como diciendo, bueno, mira, este profesor todos los años repite el mismo tema, dale el mismo. Yo dije, bueno, claramente la persona, desconozco cómo es en Estados Unidos, pero esta persona nunca trabajó como docente en Argentina, donde yo hace años que doy Biología, Genética y Sociedad en 6º año de secundaria de la provincia de Buenos Aires y no, o sea, si yo tuviera, por más que junto a todos los hermanos, todos habrán visto cosas distintas a pesar de que doy la misma materia y soy la misma profesora. Ok, bueno, vamos a hacer un cortecito breve, ¿les parece? Y enseguida retomamos y seguimos conversando. Sanguchitos,
Hola. Me encanta el video que está saliendo. Bueno, el último programa viene con todo, la Este verdad. formato así vertiginoso, me siento en el aula. Ya estaríamos Es como en el aula esto. estaríamos a tiempo, digamos, de finalizar nuestro programa, pero el día de hoy decidimos extenderlo un poquito más, así que vamos a durar unos minutos más para aquellas personas que nos estén escuchando en este momento. Así que tenemos la alegría de contarles que es más largo el programa de hoy. No se vayan, no nos abandonen, que todavía seguimos. Acá en el corte estábamos conversando acerca de todo esto que venimos charlando, esto de cómo se cuestionó los recursos y sentimos en cierta manera la decisión de los docentes de llevar distintos recursos al aula. Conversábamos de esto de que también fue cuestionada la enseñanza de ciertas temáticas, ¿no? O especialmente la enseñanza de la literatura, Claro. que hay ciertos libros que se tienen que leer y ciertos libros que no. Claro, los 4 libros que fueron señalados en particular son Las primas de Aurora Venturini, que es una autora ya fallecida, Las aventuras de la China Iron, que es una novela de Gabriela Cabezón Cámara, y Cometierra de Dolores Reyes. Las novelas de Gabriela Cabezón Cámara y Dolores Reyes están traducidas a muchos idiomas, son novelas premiadas internacionalmente, que aparte abordan cuestiones, digamos, Cometierra aborda, desde el punto de vista de la ficción y con recursos literarios, aborda la problemática de los feminicidios en la provincia de Buenos Aires, desde la perspectiva de una niña, el comienzo de la novela. Y Las aventuras de la China Iron, ese nombre extraño, ¿no? Ustedes se preguntarán, China Iron, bueno, es la mujer de Martín Fierro, la China Iron. Y es una reformulación de buena parte de los mitos fundacionales de la nación desde la perspectiva de las mujeres. Digo, es absolutamente relevante e interesante trabajar con estas obras en particular en los últimos años o en los años que consideren pertinentes sus docentes de la escuela secundaria, ¿sí? No estamos hablando de la primaria. Ahora bien, la literatura no ofrece modelos a seguir. Cuando leemos literatura no nos relacionamos con los textos como cuando leemos un texto religioso o un texto científico. La literatura nos ofrece la oportunidad de ampliar nuestros horizontes de sentido, de construir mundos posibles, incluso de distanciarnos de determinadas situaciones, ¿no? De poder abordar situaciones que la realidad a los chicos, a las chicas les va a presentar pasado mañana, porque crecen muy rápido, para que puedan formarse criterios propios, incluso tomar distancia de aquellas conductas de los personajes que eventualmente, no sé, no vayan con su estilo de vida o que decidan, no es un modelo a seguir. ¿Sí? Entonces, la literatura nos enriquece subjetivamente y como cualquier lenguaje artístico, por supuesto que está muy asociado a la idea de libertad, ¿no? De ampliar nuestros horizontes de sentido, de cuestionar nuestras formas de vida. Entonces, es muy fuerte que aparezca un cuestionamiento sobre la enseñanza del arte en la escuela. Me parece que a las familias que estén escuchando hay que preguntarse sobre esto, ¿no? Sobre qué pasa en una escuela donde se le cierra la puerta a un lenguaje artístico por considerárselo peligroso. La verdad es que lo peligroso es cerrarle la puerta a los lenguajes artísticos que nos ofrecen la oportunidad de, como decía, de construir herramientas subjetivas para enriquecer nuestro mundo interior y para enfrentar la realidad. Y te agrego, a mí me llama la atención también esto de poner en discusión, en tela de juicio, cuestiones que ya fueron debatidas cuando, por ejemplo, o sea, es como, siento que es un volver para atrás, ¿no? Porque recién hablábamos de esto del currículum, en el caso de lo que es la escuela. Esto ya se discutió, ya se debatió, hay profesionales, gente que se dedica a trabajando en pensar cuáles son los contenidos que se tienen que abordar en las escuelas, qué propuestas, qué temas, y digo, y eso es lo que queda plasmado en el currículum. Y ahora entramos como a discutir eso que ya está, que es lo mismo que también pasa, por ejemplo, no sé, con la ley de ESI, digo, es una ley y volvemos a discutir si realmente hay que enseñarlo o no, o sea, es como volver con esas cuestiones que por ahí siento que ya se había avanzado, ya había acuerdo, ya queda reglamentado, quedan normativas plasmado en leyes y las volvemos a cuestionar. Sí, en realidad el problema no es, sinceramente yo pienso que el problema no es volver a discutir, sino desconocer lo que ya se discutió. Es decir, yo puedo seguir discutiendo, pero sobre la base del conocimiento de lo que ya se dijo, ¿no? No, y aparte esa agenda, instalar esa agenda de discusión generalmente es por personas que están ocultas detrás de un seudónimo en redes sociales o que simplemente lo hacen
a través de la violencia, y entonces Atacar no es discutir. Claro, entonces estamos corriendo detrás de gente que instala debates encima de la peor forma, y nosotros no, con la paciencia que nos caracteriza, diciendo no, bueno, quizás es mejor que algunas cosas estén presentes en la escuela y no en otro lado, como por ejemplo, no sé, TikTok u otros lugares donde los adolescentes van, y también estas puertas que se cierran en la escuela no significa que están abiertas en otros lados, en espacios no regulados, en espacios donde no se sabe, en espacios donde quizás están más expuestos. Entonces, qué mejor lugar que la escuela para trabajarlos. Bueno, Sol, te queremos agradecer a ustedes por venir. Esperamos que lo hayas pasado lindo acá. Sí, qué alegría. Ay, compartir muchas con gracias ustedes. por venir. La verdad que me puso muy contenta que hayas aceptado y que hayas venido. Así que gracias, en serio. Podés volar en todos los lugares ahora, en los siguientes lugares que tenés agenda. Gracias por ser tu lugar, Sí, gracias. por Sanguchito. No, gracias en a serio. ustedes por su trabajo. Hermoso el programa. Bueno, muchísimas Gracias, gracias. Sol. Ay, gracias, Sol. Ustedes dos iban hablando, yo voy a despedir a nuestra invitada. Exactamente. Seguimos Nosotras te dos. salvamos desde acá. Gracias, en serio. Y continuamos. Bueno, vamos a hacer la pausa publicitaria, ya que estamos mientras. Vamos a agradecer a quienes nos acompañan siempre. Tenemos a Genco, las mejores tazas del universo, @genco.internacional, que los pueden encontrar en los bazares de todo el país y también allí en su página que tienen venta mayorista. Hermosa, está saliendo hermosa Florencia en este momento. Y también agradecemos a Rona. Mira, qué lindo. Ay, por Dios. ese estampado me agrada Mira, un montón. Me Bueno, queda muy bien, Rona es indumentaria deportiva, es una marca nacional, Rona, vamos a decirlo, como siempre. Es cómoda para entrenar, hacen envíos a todo el país y los pueden encontrar en @rona.arg o www.rona.com.ar. Ellos tienen ahí venta online, mayorista y minorista, así que si los quieren contactar y vender y tener, pueden hacerlo. Bueno, el programa de hoy, la verdad, No, yo creo que nos vamos Programón, acá chasqueando programón. dedos. La verdad que además esto cerrar y de esto de entender, ¿no? Bueno, primero lo que hablamos es, primero enmarcar qué es el trabajo docente. sí. Segundo, de que es algo que es multiproblemático, pero no de problemas en sí, sino multisituacional, podríamos decir. Multidimensional. Hay muchas cosas y lo que nosotros estamos, justamente, una de las cosas que hay muchas cosas invisibilizadas que por eso la estamos reclamando, que no solamente se trata de mejores sueldos, que sí que creo que tenemos que estar en mejores condiciones salariales, pero también mejores condiciones de trabajo. Muchas veces lo que hablamos es, no tenemos espacios de encuentro. No podemos, estamos siempre corriendo atrás de lo que hay que hacer, de lo que nos dicen, qué sé yo, de irnos a otra escuela. En secundaria pasa mucho eso, que los profesores capaz no nos conocemos porque estamos yendo de una escuela a otra. Y en primaria lo que les pasa es, bueno, terminaste de dar clase, está el recreo y te tenés que quedar cuidado en el recreo, porque además hacemos tareas de cuidado, pero además estamos viendo, tenemos una reunión con un padre, además de poder hablar, mira, en vez de hablar de este tema, me gusta, eso no lo podemos hacer. Pareciera que no podemos estar discutiendo aquellas situaciones que tienen que ver con enriquecer nuestra práctica de enseñanza. Y la verdad es que siempre nos está corriendo el tiempo. Como si tuviéramos todo el tiempo en la tele, que el tiempo es tirano. Bueno, y además, quienes están supuestamente capacitados intelectualmente y tienen posgrados, doctorados y post, piensan que el único problema educativo que hay es un problema de método. De cómo yo me paro en el aula y qué contenido doy. Cuando ese estaría siendo, diría yo, uno de los problemas. Sí, es un problema, pero claro, no el único, incluso te diría no el más importante. Podría ser un problema o no, y digamos, lo podríamos traer a la discusión de qué método utilizar para enseñar X tema, pero digo, solamente eso es desconocer la realidad de lo que habita en las escuelas, que es un poco lo que estábamos hablando ahora. No se trata solamente de un tema, y la tarea del docente no es solamente enseñar un tema, digo, ¿no? Entonces, como hay todas estas otras cuestiones que también abarcamos, también es importante darle lugar y si querés, incluso teorizar y construir datos en función de todas estas otras cuestiones que suceden. Digo, hagamos investigaciones sobre en qué contexto viven los chicos, qué condiciones enseñan, qué pasa con el bienestar emocional de los docentes, la salud mental. O sea, te digo desde una cosa a la otra, o sea, te salto como de un tema al otro, pero porque
eso es parte de la realidad educativa que sucede en las escuelas. Y creo que un poco todo este ataque, que termina siendo un ataque, justamente de distintos lugares, porque es desde los medios de comunicación, desde los especialistas en educación, hasta incluso dentro de los que forman, digamos, de los trabajadores docentes. Hay distintas concepciones de lo que es el trabajo docente. Todo ese menjunje termina debilitando la figura del docente, y creo que es importante trabajar en el reconocimiento, justamente porque es una de las cosas que desvaloriza nuestra profesión, y que también pienso es una problemática para el futuro, ¿no? Para aquellas personas que elijan, que quizás cada vez son menos, están eligiendo dedicarse a la docencia. Es que cada vez son menos. Es que cada vez son menos, pero ¿quién puede trabajar de docente si vos tenés la idea de que o el docente es lo mejor que hay o es lo peor que hay, y encima todo el tiempo te están diciendo el docente es pobre? Y yo sobre creo todo, que ya ni siquiera hablamos del tema económico, ¿no? Claro, o sea, es verdad, no es la un crítica problema, ya no es un empieza a problema pasar económico. por otro lado, que claro, realmente la tarea termina siendo una tarea complicada para la salud mental, te diría, No, de uno, ¿no? claro. Y sumada a un montón de cosas más. Incluso yo te diría que como está todo tan precario y la vara está por el subsuelo, incluso a veces hay trabajadores que nos ven a nosotros como, no sé, o acceden a nuestros salarios y dicen, dale, ¿en serio te estás quejando? Y en realidad, aún así, aunque es un trabajo estable, porque justamente como hay falta de docentes, hoy acceder a un laburo docente no es una... Yo elegí dónde trabajar. O sea, Sí. yo no tuve que ir y tuve que fumarme lo primero que se me presentó, porque es verdad, hay áreas en las que quizás es más fácil o más difícil, pero Pero en líneas generales hoy está viendo Hoy- mucha No, pero oferta. hoy en día, Mucha cuando yo oferta. empecé a trabajar, es completamente distinto a la actualidad. hoy hay mucha oferta donde uno puede elegir dónde trabajar, lo cual significa que hay cada vez menos docentes. Los potenciales docentes que quizás enriquecerían mucho la docencia, no eligen la docencia, eligen otra cosa, porque siempre en el debate público se nos está desprestigiando, y hoy en día, como hay mucho miedo a la exposición, yo creo que lo que pasa hoy es que hay mucho miedo a la exposición. Nadie quiere quedar pegado en las redes, que Una hablen sobre denuncia. vos o una denuncia. Nadie quiere quedar expuesto, y la docencia está siendo muy expuesta. Es un laburo muy expuesto donde tenés que estar muy bien parado desde ese lugar. Me parece que todo eso genera un combo en el que hay cada vez menos. ¿Cómo podemos solventar esto? Y bueno, son debates que se tienen que dar a futuro, y que no es solo si estoy enseñando bien o mal a sumar y a multiplicar. Porque ese es un debate, diría hoy, más o menos no tan importante como los otros, la falta de docentes. No, bueno, yo creo que acá esto es algo importante. Cuando pensamos sanguchito, justamente, me acuerdo que en el primer programa hablamos, bueno, sanguchito como un espacio de resistencia docente, ¿no? De esto, de que basta de que gente que no trabaja en la docencia, que no está en el sistema, solamente sean los únicos que hablen de docencia. Y si no, bueno, nosotros estamos la posta, nosotros tenemos algo para decir, y también lo hicimos con miedo de exponernos. Me acuerdo cuando tuvimos nuestro primer video viral, fue upa. También recibimos hate. También recibimos hate. Tenemos un programa hablando de eso. Muy bien. Pasamos un poco de todo, pero bueno, la idea un poco de Sanguchito Docente, desde que se originó y que fue tomando identidad a lo largo de estos programas, y que irá construyéndose en un futuro también, es un poco esto: abrir el espacio a debatir estos temas, a cuestionarnos, a tratar de traer por ahí un poco de teoría, a tratar de traer nuestras experiencias, opiniones de la gente, opiniones de quienes nos escuchan, y nada, y cuestionarlo, debatirlo, preguntarnos y seguir en este camino. Sí, perdón que te interrumpa. Sí. No solamente me parece a mí debatir un poco a esa gente que habla de la docencia sin ser docente, sino creo que también nuestra intención es fortalecer nuestra autoestima, nuestra propia autoestima, porque entre colegas yo noto que está muy baja. ¿Sí? Está muy baja la moral, está muy baja la sensación de que podemos imponer agenda en las discusiones, pero entre nosotros nos pasa, entre colegas, y sabemos mucho, somos muy capaces, y nosotros, o por lo menos yo desde mi lugar, fortalezco la autoestima propia que uno tiene entre compañeros, ¿no? Y bueno, sí, podemos seguir aprendiendo, nos seguimos fortaleciendo, pero no es que no sabemos nada y que siempre hay alguien que sabe mejor que nosotros, mucha gente desde lo externo. Nosotros podemos tener legitimidad y decirle a un agente externo, no, pará, no es por ahí.
Y cuando se empiezan a atacar con papers, nosotros también podemos agarrar papers y decir, y bueno, mirá, el bienestar docente es clave para que una clase se pueda ejecutar bien. No es solamente lo que dijo un autor perdido por ahí o lo que me dijeron a mí por allá. Bueno, nosotros, desde nuestro lugar y de nuestro conocimiento territorial, tenemos mucho para decir. Sí, totalmente. Y de hecho hay uno de los autores que leí en la facultad, no recuerdo el nombre, pero que habla un poco de esto, de que nosotros dentro de nuestra profesión podemos generar conocimiento y que es importante, porque tenemos experiencia, o sea, lo podemos hacer, y que es importante que conozcamos nuestros derechos, conozcamos nuestras obligaciones, que un poco también el espacio creo que se pone como objetivo transmitir o digamos dar a conocer ciertos temas, pero porque también es importante a partir de conocer cuáles son tus derechos, tus obligaciones como trabajador, para poder defendernos, para poder plantarnos, para poder tomar esta posición que dice Nico, para poder revalorizar nuestra profesión que tanto necesita que le demos ese lugar de importancia que otros quizás no les está dando. Sí, a mí en verdad todo eso justamente se me viene, bueno, un poco del debate. A mí me pasó cuando yo debatí con esta persona, que es una persona muy reconocida, que es académica, y me pasó esto, bueno, tengo que responder bien, primero y principal, viste, como capaz estaba un poco fumada, era de noche, entonces no tenía todas, pero yo creo que tiene que ver con el debate que estamos justamente claro. Trayendo hoy, porque te habla de esto de decir, bueno, quizás a veces uno se para desde la docencia diciendo, bueno, yo no sé nada porque soy docente. Claro, sí. Tiene que ver un poco con eso, que bueno, yo dije, tengo que estar, que me acuerdo que usted, sobre todo Nico, me dijo, vos estás a la altura, porque yo me decía, bueno, tengo que estar a la altura, y entonces, bueno, yo respondía con todo mi conocimiento. La otra persona no sé si me quiso escuchar tanto, me parece que no. Capaz sí, capaz no es el punto. Capaz no es la persona tampoco, quizás es el community manager el que te está respondiendo. Capaz puede, pero no, porque eran los audios igual no de esa persona. No es el punto, porque igual sí, Flor, porque te escuchó, te respondió, o sea, sí, hay sí. un ida y vuelta. Yo creo que más allá de qué es lo que entienda, que bueno, eso será parte de su trabajo, hubo un ida y vuelta, hubo una conversación y hubo un intento de, ¿no? Sí. Pero pasa esto de que uno a veces se siente con el, no, yo no sé nada, y en verdad, o sea, tenés años en la docencia, estudiaste, no es que no, lo que pasa que, bueno, habla un poco de esto de el valor que uno le pone a la profesión docente, que no es un título universitario, que creo que ahí también es una cuestión, ¿no? Porque es un profesorado y uno como que a veces dice, yo no. Hay conocimiento, hemos estudiado, nos hemos formado y nos seguimos formando a diario con capacitaciones y demás, y tenemos un recorrido hecho. Es como, bueno, no nos olvidemos de eso, desde ese lado estamos hablando. Sí, y hay algo que quiero decir, muchas veces las problemáticas que se ven, áulicas y todo, no tiene que ver por falta de formación de los docentes, sino tiene que ver con más faltas de otras estructuras, que tiene que ver con el tema, por ejemplo, de esto, no se está reconociendo que también estamos criando, no se está reconociendo de que no tenemos espacios de encuentro. Nos piden muchas veces que planifiquen por proyectos, en conjuntos, que las materias ahora no existen. Bueno, discúlpame, pero vos me pagás por materia y yo capaz no me encuentro con otro profesor porque capaz, no sé, trabajo, no es mi caso, pero trabaja en una época yo trabajaba 2 horas en una escuela, 2 horas en otra escuela que queda a 30 cuadras, y es la realidad de muchos docentes. Y hay veces que, bueno, si se necesitan que esas horas estén en conjunto para tener pertenencia en un lugar, que yo creo que también es muy importante eso, pero también se necesitan espacios donde se digan, bueno, no tenés que estar dando clase ahora, sino tenés que estar en este momento, en este encuentro, dialogando, construyendo conocimiento con tus compañeros y compañeras. Exactamente, pero bueno, es necesario un descanso, así que Sanguchito Docente seguirá haciendo esa tarea de poner a debatir y ponernos a reflexionar y seguir trayendo todos estos temas acá a la mesa, a la discusión, pero lo seguiremos haciendo en un futuro. Vamos a hacer una pausa, ¿no? 3 meses de vacaciones vamos a tener. Los 3 meses que no tenemos. Los 3 meses que no tenemos, en algún momento hay que tenerlo. Hay que ejecutarlo. Ahora que soy mi propio jefe, ¿sabes qué? 3 meses de vacaciones, declaro. Bueno, y todos despedidos. Vos despedida. Pero como estamos ahora casi empezando diciembre, me permito este momento para preguntarles a ustedes. ¿Vieron que cuando se acercan las fiestas uno hace ese balance que se publica en las redes, y esto fue mi año, y algo el videíto, o no sé qué? Nos ponen una Navidad, ahí magia. está. Chicos, acabamos de inaugurar la Navidad. Siento que puede empezar en cualquier momento la canción.
Bueno, ¿qué fue este año? ¿Cómo fue este año que pasó de Sanguchito? ¿Cómo se sintieron acá compartiendo estas mesas? Si quieren traer alguna reflexión sobre lo que fue este proyecto, ¿no? Bueno, un año de mucho aprendizaje, muchísimo aprendizaje, pero a la vez de mucha alegría. A mí me encantaba venir los sábados, hablar de estos temas, hablarlo con ustedes, encontrarme con mis amigos, es muy importante, me dio mucha alegría. Así que yo estoy re contenta y nada, y siento que fue también un crecimiento, un desafío, pero un crecimiento. Yo, una mierda, la verdad. La verdad, llegaba los sábados y decía Sanguchito, la reconveniencia. Cállate, que la gente te ama. No, también, un lugar de mucho aprendizaje, pero principalmente de disfrute. Nosotros estamos mostrando al mundo algo que siempre nos gustó hacer, que es conversar sobre educación. Entonces, la gente debería estar agradecida que nosotros le estamos compartiendo todo lo que sabemos. Y también estuvo eso, también conocerse desde otro lugar, ¿no? Quizás que te reconozcan de Sanguchito en la calle, que te digan, ¡ay! Vos sos el de Sanguchito, que me pasó ayer. Está bien, no me pasó en la calle, pero... no me pasó en la calle y quizás no era tan random, pero... pero sí, unos discursos que se van legitimando y está bueno. Yo creo que hay que animarse a estas cosas. Invitamos a quienes también sientan que lo pueden hacer, que los hagan desde otros espacios, multipliquémonos. Sí. Sé que es con un podcast, que es un formato quizás que se usa en muchos lados, pero siempre andando se acomodan los melones. Opa. Una gran frase de Ivana Sherman, que la quiero mucho y que fue una de las quizás influyentes a la hora de decir, bueno, no, la verdad tengo ganas de tener cosas para decir. La amo. Sí. Bueno, sí, de mi parte también decirles que sí, para mí también fue un desafío, fue un aprendizaje. Me siento muy contenta de haberlo llevado a la realidad, porque siento que fue una idea que en algún momento se nos ocurrió y que no la ejecutábamos. Y bueno, hasta que finalmente ocurrió, me pareció súper interesante. Y también la devolución que vamos teniendo de la gente que nos escucha, que es también para qué hacemos esto, ¿no? Un poco para traer todo lo que tenemos para decir entre nosotros y como una charla que siempre la sentí como si fuera una charla de pasillo, no sé, porque son mis amigos y la gente que hemos tenido de invitada y Cande, que también ha estado en la mesa, han sido... la verdad que personas geniales, recopadas, que se han sumado al proyecto, han participado y se han dado debates súper interesantes, tanto así como la devolución del público, ¿no? De los que nos escuchan por Spotify, los que nos escuchan por YouTube, los que están ahora. Los que nos bajan en los comentarios. Que nos están comentando. Nos van a extrañar. Que nos van a extrañar, que mira, muy buen debate. No hay que extrañar a nadie. La verdad es que les agradecemos Emocionadísima. mucho por bancar este proyecto. Y bueno, nos iremos por una pausita un ratito, que nos tomamos vacaciones, pero vamos a volver. Vamos a volver. Volveremos. Agradecemos a todo nuestro... Ahí nos están hablando, nos están retando. Justo, sí, nosotros le íbamos a agradecer y ella nos está diciendo que hacer Nos muy retan bien. por acá, Ay, está por la muy cucaracha. bien. Vamos a hacer primero lo que ella nos dijo. Vamos a hacer lo que dijo la jefa. Suscríbanse al canal. ¿Cómo este proyecto puede crecer? Bueno, suscribiéndose, poniéndole like, compartiendo, diciendo, che, mirá, este programa son docentes hablando de la docencia, aumentando la interacción, empezando también a combatir a aquellos haters que nos están dando interacción. Bueno, también hay otra gente que nos dan, nos sube los niveles de interacción. Estoy repitiendo mucho interacción, estaba buscando un sinónimo y no puedo. Y con otra forma que pueden hacer, si tienen ganas, es haciendo un aporte al alias Sanguchito Docente, una transferencia bancaria que nosotros nos ayuda a poder seguir creciendo y que se puedan venir cositas el año que viene. Claro, sí, apoyarnos es muy importante. Esto es autogestivo, Hay que apoyarse más. hay que apoyarse más. No solamente estamos acá nosotros tres, como bien dijeron antes, está Candela, que es nuestra CM, que muchas veces participa en la mesa, pero también está Flor Malía, bueno, este espacio que Apuntes FM, que también nos dio Leo Weisman, que está en sonido. Y agradecemos a quienes... Naira también. Sí, a Naira de que nos está comentando en el chat también. Naira de Alessandro, que arma los videos, los recortes que ven en las redes, que la verdad que, bueno, es la que nos hace viral. Yo jamás creí que Sanguchito iba a crecer tanto. Tanta gente. No puedo pagarles en serio. No, wow. Y también no quiero olvidarme de que agradezcamos a Maichu, que nos hizo la canción, la cortina de entrada, y al logo que nos hizo Cintia. Sí, que la quiero mucho.
que es mi cuñada. Bueno, y como siempre van a poder encontrar este programa y los programas anteriores en nuestro canal de YouTube, @sanguchito docente, también en Spotify. Y bueno, chicos, No nos vamos, nos quedan 40 minutos más nos quedan. no vamos nada. Ay. Que, o sea que- No, bueno, sí, gracias. Bueno, igual vamos a seguir subiendo cositas, ahí recortecitos. La única que va a laburar en las vacaciones es Naira, porque va a hacer un Naira, montón vamos a de hacer. recortes ahora que no le agregamos más información. Hay gente que nos dice, nos vemos después del recreíto. Así será, así será. Así será. Igual en las redes, eso, no vamos a desaparecer, así que nos pueden seguir por ahí, por Instagram, Sanguchito Docente, y en TikTok también, que ahí vamos a estar subiendo cositas durante el receso. Y bueno, gente, llegó la hora, Bueno, ¿no? ¿llegó la hora? Hacemos Sangubesos. ring. Mandamos sangubesos. Mua. No, para así. Malísimo. Mua. Ah, Ah, mua. mua. Nos vemos próximamente. Chao. Gracias, gracias. Ya se ven. Otro día que vamos corriendo, no da tiempo, un problema del último momento, todo gratis, nada nuevo. Sanguchito, sanguchito. Sanguchito, sanguchito. Muchas horas nunca desconecto, se me cayó otro techo, todo mentiras, ahora me saqué el sueldo, los pibitos reclamando su derecho, como cala la labor docente, cuerpo y mente, esta lucha es la más valiente,